La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Así es, señores, 8:21 de la mañana y es el momento en que recibimos al abogado penalista Miguel Valerio. Mucha gente ha escuchado sobre él en los últimos días, pero es uno de los abogados más brillantes que tiene República Dominicana. Él es el abogado de la familia Jorge Villegas, pero también con él tenemos un tema muy importante con el que queremos hablar y es el de la ley de Mordaza. Hola, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por día, venir y por compartir con nosotros tempranito en la mañana en Distrito Informativo. Muchas gracias, muy bonita vista desde aquí de la cabina. A su orden, aquí usted puede venir. Mira, Valerio es un abogado de mucho fuste y mucho tiempo en diferentes ramas, pero sobre todo en la penal. Ahora tenemos un tema con esta ley, esta propuesta de ley que se está presentando precisamente, que tiene un carácter penal en el aspecto de la difusión de información a través de los medios de comunicación. Mira, más que una ley mordaza, una ley sin sentido, porque lo que regula la ley, cuando uno la analiza, está en la ley actual, no cambia nada. En vez de aprovechar para modificar lo que hay que modificar entre esas cosas, por lo menos yo he sido muy constante de que la pena de prisión en los delitos de difamación e injuria salga y que quede no penal, pero tal vez con una pena de multa, porque mandar preso a una persona, aunque sea por una expresión oral, yo lo veo un poco fuerte. Claro, hay expresiones y expresiones. Si se hace un tema de la intimidad, que es diferente, porque la ley regula la privacidad, la intimidad, el honor, el buen nombre, la buena imagen, o sea, son varios acápites, son cosas diferentes una a la otra. Por ejemplo, una persona que tenga relaciones sexuales con otra en su intimidad y se divulga esa foto, entonces uno entiende ahí que si hay una violación grave, tal vez prisión. Pero la ley confunde muchos términos, utiliza un término que se llama figura pública. ¿Qué es figura pública hoy día? Yo creo que un tuitero es figura pública tanto como una gente que tenga un medio de comunicación. Exacto. Entonces, la ley no reguló nada. La ley lo que hizo fue que cortó y pegó de otras leyes, lo puso en esa ley y... A modo de ejemplo, que no son penalmente responsables los abogados cuando hacemos oratoria forense en un tribunal. Eso está en la ley actual. Que la gente va al Congreso y hace un discurso y no puede ser querella por difamación. Está en la ley actual. Cuando uno ve la pena, que es lo que tú dices, tampoco, o sea, porque, vamos a ver, aquí hay muchos comunicadores, no lo digo por ti, porque tenemos muchos años ya conociendo de estas líderes judiciales, que hablan muchas veces, pero no se leen la ley. O sea, dice, cuando hay tema penal, lo remito a difamación e injuria del Código Penal. Pero difamación del Código Penal está desde el año 1884, también está en la ley. Ahora, ¿qué nos reguló la ley? Eso que te digo, por ejemplo, intimidad. Intimidad, que es el acápite de la ley. Una persona que tenga relaciones sexuales con otra en un círculo cerrado y la divulgue, eso evidentemente viola la intimidad. Eso no está regulado en la ley, eso debería estar. El buen nombre y la buena imagen no está regulado en la ley. O sea, son como que disposiciones abiertas. Pero ella tiene ese nombre de regular la buena pero no imagen. lo regula. No lo regula como tal. Pero entonces, en fin, ¿cuáles son las cosas que viene a modificar esta ley? En realidad, ¿a quién beneficia o a qué afecta? ¿Cuál es la diferencia entre la ley que tenemos vigente y la ley que están ahora mismo tratando de pasar, que está en la Cámara de Diputados en este momento? Bueno, lo primero, que no hay diferencia porque, como digo, derechos que debieron regularse no se regulan, y el que se regula, que es la difamación e injuria otra vez, la tenemos en la ley de delito informático, la tenemos en la ley 6132 de prensa y la tenemos en el Código Penal. Con lo cual, cuando ya hablan de ley mordaza, uno se queda diciendo, bueno, más que ley mordaza, ley sin sentido, porque todo lo que tiene lo regula. Ahora, hay disposiciones, por ejemplo, voy a poner una muy sencilla, que la regula, pero la regula mal. El tema de la buena imagen, o sea, o el derecho a tu propia imagen. Dice esa ley que la prensa... Tiene que tener autorización para poder usarlo. Eso es una locura, o sea, dice, solamente se pueden utilizar imágenes cuando estamos en el espacio público. Perfecto, eso es lo que tenemos hoy día. Sin embargo, si esa imagen se va a utilizar en otro momento, tengo que pedir autorización, si no, penalizado. Eso es totalmente discordante, porque mucha gente pone o foto de archivo, que se puede poner, fuente externa, o tal vez no pone nada. Entonces, cuando uno ve ese tipo de derechos de tercera generación, mucho como es buena imagen, buen nombre, no lo regula, sino que lo lanza ahí en la ley, pero no
no llega a lo que uno quería ver. Decía, en otros países se regula mucho el derecho a la imagen de Jogla. Bueno, el derecho a la imagen de Jogla es periodista, yo no puedo en una que se utilizó mucho en la campaña electoral, porque muchas veces queremos ver cosas fuera, pero están aquí. Es que todo esto es traído precisamente por la pasada campaña electoral, donde hubo mucho de eso, o sea, todo. Coloco Jogla con una imagen de Twitter, pero no una cuenta de Jogla. Entonces, ahí sí hay un tema de violación de propia imagen. Mira, hay otra parte que también llama la atención, que decía emitir juicios o comentarios insultantes, pero tampoco se define qué es eso. O sea, yo puedo interpretar que a mí me insultaron y por eso interponer una demanda. Y también está la parte de la posibilidad de incurrir en un amparo a la hora de que una persona también se sienta afectada. Y eso de por sí para mí es censura previa, porque hay amparo preventivo. Bueno, tú acabas de dar la palabra clave de todo este tipo de leyes. O sea, la ley es como un contrapeso a yo no difamar, a yo no utilizar la mala imagen, el buen nombre, o sea, a no dañar. Sin embargo, esa ley lo que hace es una autocensura, porque coloca muchos términos, sé que tú estás diciendo de que una expresión mal. Bueno, pero una expresión mal exactamente qué es, o sea, se queda sin una definición, se queda sin un tipo penal, y en derecho penal, para que la gente me entienda en su casa, hay lo que se llaman tipos penales abiertos. ¿Qué son tipos penales abiertos? Tipo donde yo digo difamación, pero no explico qué es la difamación. Y por eso cuando un juez va a decidir, incluso hay inseguridad jurídica, porque uno no sabe exactamente cuál es la conducta que se está sancionando. Vamos a recibir esta llamada. Buenas, Distrito Informativo. Buenos días, chicas. José Jiménez, por aquí de nuevo. Para tratar de entender un poco esa ley. Por ejemplo, las personas entonces que hacen caricaturas tampoco van a tener esta libertad de hacer caricaturas, o las que hacen, por ejemplo, hay muchas cuentas parodias de figuras. Memes. Esto tampoco se podría hacer. Y pregunto a usted, ¿cree usted que es necesaria esta ley? Porque ya de por sí la ley, si yo difamo a una persona, me puede someter, me puede demandar, que básicamente eso es los controles mayormente que hay que establecer. Gracias, José. Bueno, muy buena observación. El tema de la caricatura y la cuenta parodia y cosas de esas son del tema que habría que ver hasta dónde una cosa es una broma, donde me cojan una caricatura y efectivamente... Pero es que humor va a ser siempre relativo, porque hay algo que me va a dar risa que a usted quizá no le dé risa. Bueno, pero al final de cuentas, cuando tú estás en el ente, que esos son de los conceptos que tiene que manejar, cuando tú eres una persona de lo público, bueno, por la Corte Interamericana, que tal vez es el órgano superior del derecho interamericano, los derechos humanos, dice que tu estándar de privacidad se reduce. Entonces, eso que él dice de la cuenta parodia, del tema de la caricatura, ¿cómo voy a sancionar eso? O sea, realmente es una ley que hay que tomar ápice, pero sin embargo, eso la ley tampoco lo regula, sino que se queda en un concepto muy amplio. Muy abierto. Y mira, no hay cómo definirlo. Yo hace ya unos meses hice un trabajo a propósito de un diplomado de periodismo ético, y parte del trabajo final mío era hacer como una especie de campaña sobre el lenguaje de odio en las redes sociales. Y entre las conclusiones que a las que llegué es que precisamente el lenguaje de odio es una figura que en otros países incluso se persigue, se penaliza, y aquí nosotros no tenemos nada que pueda perseguir el lenguaje de odio, sobre todo donde el escenario que se da, que es las redes sociales. Esta ley no vendría quizás a llenar ese vacío que hay en ese aspecto del lenguaje de odio en las redes sociales y el uso de las redes sociales así de manera indiscriminada. Debería, okay, pero no tiene la regulación. O sea, aquí hay delito de odio. Por ejemplo, un delito contra un homosexual, un delito contra una minoría racial, sí está tipificado en la ley dominicana. Ahora, ya eso que tú hablas de expresiones, no. O sea, la realidad es que esa campaña, esa tendencia que se crean de odio contra determinada persona, contra determinado grupo étnico, no se encuentra en esa ley tampoco. O sea, por eso es que yo le digo la ley sin sentido, no la ley mordaza. O sea, cuando uno va a trabajar estos tipos de temas, porque son temas delicados, ¿no? Son temas que regula el tema del ambiente, el medio y cosas de esas. Mira cómo hablaron ese señor de la caricatura, pero no hay cosa más. O sea, yo creo que el humor más fino que uno pueda ver es la caricatura. O sea, te voy a poner ejemplo, el roto del país, o sea, eso es un clásico. Rocky quiere aquí, es un clásico. El pote de leche, el otro. O sea, hay 200 personas, Boquechivos, o sea, que han plasmado
el caso de Boca Chiva, por ejemplo, Harold Priego, hay incluso libros. Y tú puedes decir, bueno, voy a sancionar a Boca Chiva porque diga que Miguel vino a un programa y se tiró una foto con Jogla. Eso no funciona, no debería funcionar así, ¿no? Pero podría, si esta ley pasa, podría interpretarse se presta para ser interpretada de esa forma y censurar no tan solo a periodistas haciendo su trabajo, sino también a humoristas haciendo su trabajo también. Pero yo quiero quedar con algo claro. Un minuto, Dolphy. El tema no es censurar, porque si censura, incluso tú tienes los recursos. Se habla de un amparo que habría que ver si es un amparo y no un habeas data, porque son datos que se quedan en la imagen, que es una figura totalmente diferente. O sea, que hasta la regulación, técnicamente hablando, no digo que no sea así, pero es un poco cuestionable. Sin embargo, lo que hay que evitar es la autocensura. O sea, que un concepto que diga ley mordaza, que no cuando usted está dando comunicación diga, bueno, yo no voy a informar porque al final de cuentas me van a sancionar. Entonces, quiero quedar claro con algo. Sí se necesita aquí una especie de ley que regule eso del derecho a la intimidad, del tema del odio en plataformas como redes sociales que no se regula, pero esta ley no lo haría. Exactamente, totalmente de acuerdo. ¿Podríamos modificar esta ley? Bueno, en este nivel. Le falta tanta que mejor se hace una nueva. Okay. Una nueva. Es que vuelvo y repito, como unos legisladores, que eso a veces uno no lo entiende. Bueno, votamos una ley. Cuando se empezó el escarceo, bueno, pues en el centro de investigación de la oficina pasó la ley. Digo, vamos a revisar la ley. Empezamos a revisar la ley y llegamos a la conclusión, los investigadores y yo dicen, bueno, pero es que esta ley al final no regula nada. O sea, entonces ahí fue que sacamos la ley sin sentido. Okay. La ley sin sentido, no tiene sentido. Tenemos una llamada para usted. Vamos a ver, buenas. Buenos días. Marilyn otra vez. Hola, Marilyn. Yo no soy culpable de que ustedes hagan un programa tan bueno y yo tenga que estar llamando. Disculpa, por favor. Ustedes dijeron que el señor abogado se encarga del caso de Jorge Herrera. Quiero hacer dos preguntas. Una en el caso de Jorge Herrera y otro sobre si un ejemplo, lo voy a poner de modelo. Si uno entabla una demanda en contra de alguien, ¿verdad? Se le dio curso hasta un punto, pero por presión tuve que retirarla. Existe la posibilidad de que si yo no me presento, no se me haga caso y esa demanda siga, porque eso se ha abusado mucho en contra de eso, de gente que levantan falsos testimonios, mucha calumnia en contra de gente sin tener la prueba en sus manos. Entonces eso debiera como sentar precedente, porque para que eso no siga continuando, que se da mucho en los barrios. Y otra cosa es, antes de morir me gustaría ver que se sumen los agravantes cuando se comete crimen, la premeditación, la alevosía, el cúmulo de pena, usted quiere decir. Sí. Exactamente, todos esos puntos, porque mira también otro caso de Chamán Chakra, ¿a cuánto mató? ¿Cómo fue su planificación? ¿Y cuántos años le echaron a él? Entonces, 30. Yo quisiera ver más, yo pido todo eso antes de morir. Entonces, ustedes lo que se encargan de trabajar con las leyes, ustedes pueden formular un anteproyecto y pueden hacer protesta pacífica para que eso se adjunte, porque estamos cansados de ver tantas injusticias. Mira este crimen ese que usted está defendiendo. ¿Cómo me van a mí a decir que ese señor le pueden echar 30 años? Ese señor se merece cadena perpetua, 60, o quién sabe, sumarle todo lo que él planificó, todo lo que hizo. Y gracias, Marilyn. Pero que no se muera, no se muera, ese antes de morir. Bueno, primero el Código Penal tiene que reformarse. Yo he sido muy insistente en eso. Pocas cosas pasan, porque una ley de 1884 no es la actualidad. Eso es sencillo, tan sencillo como eso. Y evidentemente de que ahí hay una serie de tipificaciones que podrían ayudar un poco en lo que podríamos llamarle la vida moderna, ¿no? Ajá. Lo otro que ella preguntó es el tema de la demanda, si retira una demanda, okay. en un esa proceso. Era la pregunta. Efectivamente, cuando usted se retira de un proceso, el desistimiento no permite que usted vuelva a reiniciar el proceso. Por eso, muchos jueces, cuando se está en un tribunal, porque una cosa es lo que teorizan en la calle, otra cosa es la realidad. El juez generalmente hasta intenta de que la persona que está retirando la demanda vaya y lo manifieste expresamente. Porque al final de cuentas, todo este tipo de delitos de difamación e injuria que empiezan con mucha euforia, salvo que ya sea un tema muy radical,
terminan con una disculpa pública y una transacción, porque no dejan de ser delito económico y el proceso penal cansa. Un proceso penal puede durar de 3 a 4 años fácilmente. Si es sencillo, si se complica puede durar 6, 7, 8 años. Bueno. Yo tengo una pregunta y un poco cambiando ya de escenario, usted siendo abogado de la familia Jorge Mera, yo quiero saber cuál es la diferencia en el hecho de que la fiscalía ya la familia pues contrató un abogado, que en este caso es usted. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la contratación de un abogado cuando la acción penal es una acción ya de interés del Ministerio Público? ¿Y cuál sería quizás el fortalecimiento del caso con un abogado que es contratado precisamente por la familia para seguir un caso que también sigue el Ministerio? Lo primero es que yo a cualquier persona que tenga conflicto con la ley le digo que busque su abogado independientemente del Ministerio Público, por una sencilla razón. El derecho de la víctima es un derecho separado del Ministerio Público. Mientras el Ministerio Público se fija en el delito dentro de la política criminal del Estado y de la sociedad, como una afectación a la sociedad, la víctima simplemente va por sus derechos de resarcimiento en dos índoles: penal, porque quiere una sanción ejemplar, y civil. Incluso se critica mucho y muchas veces familias que tienen ese tipo de problema en la ley penal dicen, yo no voy a pedir indemnización porque al final de cuentas se puede ver que esto es por dinero. No, es que la ley le da esa calidad y usted no puede renunciar a calidad, porque fíjese, en 15 o 20 años, si esa persona no tiene una indemnización a pagar, es una forma rápida de salir de la cárcel en la condicional. Entonces muchas veces el abogado ve el caso en el momento y no ve el caso en la proyección del tiempo. Generalmente cuando yo tomo un caso lo veo, todo el mundo lo sabe, por lo menos porque lo sabe muy bien, lo veo en 30 años y muchas veces hasta me dejo dar al inicio y luego voy viendo, porque el caso se ve en perspectiva y en áreas procesales. Y hoy día el proceso penal ya no es como antes, se acababa con la sentencia, sino a la mitad de la condena hay un juez de ejecución de la pena que va a revisar el cumplimiento de la sanción o no. Si usted no tiene indemnización, si usted no participa como querellante, usted no va a poder participar tampoco con una calidad plena en la ejecución de la pena. Y ese es el tema. Y también en la parte de la investigación, tener un abogado privado, en cierto modo, ayuda a la familia en esas limitantes, que aun el caso sea de interés público, el Ministerio Público hay algunas veces que hay cosas que obvia. Entonces, precisamente en ese sentido escuchaba de usted unas declaraciones con relación a la cantidad de recursos que ese señor se estaría ganando si tuviese los permisos de medio ambiente que él estaba buscando y por la cual mató al ministro Jorge Mera. Sí, hay que decir algo. Vuelvo y repito, el ministro Jorge Mera y yo teníamos en vida una relación muy íntima, tanto así que yo era su abogado personal. Y cuando uno ve lo que ocurrió, tiene que llegar a la conclusión de que al hombre se le fue más que la pinza. O sea, se le niega un permiso, se le había dicho que no varias veces, él insiste, deposita el permiso. Es tanto así que cuando llega al ministerio, no solamente exige ver al ministro de una forma prepotente, sino que golpea a una persona en la cabeza, y aún así, Orlando creo que pecó de confianza, le dice a la seguridad, Miguel es mi amigo, y ni eso lo detuvo. O sea, esperó cerrar la puerta y ahí dispara. Entonces, evidentemente... O sea, no hubo, después que cerró la puerta, no hubo una conversación, fue inmediatamente empezó a vocear y disparó inmediatamente. O sea, es algo evidentemente se planifica, pero como bien tú dices, el tema ambiental hoy día, el tema ecológico es un tema de agenda pública. O sea, yo creo que los estados evidentemente tienen que ver mucho con la política ambiental porque incide en todo. Una construcción de esta torre necesita un permiso ambiental, para decirlo tan sencillo. Estas compañías... Al negarlo, vino lo que vino. Estas compañías envueltas van a tener algún tipo de responsabilidad dentro de la denuncia. Es importante saber los nombres porque ya se sabe más o menos por dónde andan. Sí, bueno, lo primero es que tengo que separar cosas. Una cosa es el tema del permiso, que no compete a la familia Jorge Mera, porque ahí no tiene calidad, ya sería el Estado, el Ministerio Público y el Ministerio Ambiental. Y otra cosa muy diferente, el tema del asesinato, que sí compete a la familia. Entonces, evidentemente que esa empresa, en el caso del asesinato, no van a ser investigadas, porque aquí lo que se está analizando es la muerte de el ministro Orlando Jorge Mera. El Ministerio Público sí entiende que tiene una rama para ello. Un caso de corrupción o algo así, o de tráfico de influencia, sí puede dar seguimiento. La diferencia entre homicidio y asesinato y las consecuencias, porque eso es lo que he visto que ha sido como la gran diferencia, el debate.
Mira, esa es la discusión eterna cuando ocurren lamentablemente hechos tan violentos. O sea, el asesinato conlleva una planificación en frío afuera del lugar de los hechos. El homicidio es algo que estalla espontáneamente. En este caso, nuestra tesis es que es asesinato por 3 elementos muy, muy claramente configurados. El primero, él se dirigió al ministerio. O sea, no podemos decir que él fue al ministerio a hablar, nada. Sino él fue y fue con una pistola. Estaba en segundo armado. lugar, el tema ya de cuando está en el ministerio, la actitud de él incisiva, insistente de ver al ministro, tanto así que la seguridad intervino y le dijo, y el ministro dijo, Miguel es mi amigo, y ni eso lo detuvo. Y en tercer lugar, lo más evidente, había hasta un plan de escape y de entrega. Entonces, ante esa situación, dígame usted si no lo planificó, en el vehículo encontraron otras armas, Más de 30 casquillos. Pasaporte, pero lo peor Pasaporte hubiera también, sido, eso yo sí, no lo sabía. lo peor hubiera sido de que tal vez no lo dejaran entrar y ese señor agarrara una metralleta y disparara y matara a más gente. O sea, lamentablemente se perdió Orlando, pero él iba con un designio claro de hacer un acto de barbarie ahí. Si hubiese también el tema del arma de fuego ilegal, que coincidencialmente una persona que tenía una armería estaba manipulando un arma ilegal. Hay quienes han hablado del tema de una mayor pena en este tipo de casos. Entiendo que no, porque la ley es un poco limitada en ese sentido. Aumentó, pero acaso, por ejemplo, como de robo y secuestro, ¿verdad? No llega a 40. No amplía. Sin embargo, que eso lo debatiremos en su momento, esa ley dice que se aplica independientemente de lo que pasa en el Código Penal. Entonces vamos a ver si un juez se anima a dar un precedente en esos casos. Dice, son 30 años por el asesinato y 10 años más por el tema del arma ilegal. Pero eso hay una discusión que la veremos. Bueno, la situación de... Tengo que tomar esta llamada que está insistente. Buenas. Sí, disculpen, tengo una duda. A propósito de eso que ustedes están planteando ahora, si una persona comete varios crímenes de diferente índole, hay que procesarlo junto, no se puede procesar de manera separada. Depende de la naturaleza. No, aún así. Por ejemplo, la persona dice que tenía una arma ilegal. Eso no tiene nada que ver, o sea, supuestamente, eso no tiene nada que ver con el asesinato de Orlando. Hay que juntarlo, o se puede someter de manera independiente. No, hay un principio que se llama de economía procesal y generalmente a los fines de que se pase un único juicio se conoce junto. Es tanto así que en República Dominicana, como no hay cúmulo de pena, si usted comete varios delitos, se le pone la pena mayor. O sea, son 30 años, aunque usted cometió 10 delitos, y porque hay lo que se llama el principio de asperación de la pena, es decir, una se lleva a la otra hasta llegar a la mayor. Bueno, recibimos esta última llamada. Buenas. ¿Aló? Buenas. ¿Aló? Buenas. Se cayó esa llamada. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y es mucho que tenemos que hablar con el abogado, porque este es un caso de todos los dominicanos y entiendo que tenemos que estar alertas, atentos. Ya se dice, el abogado contrario dice que su defendido no es culpable, sí fue que lo hizo, pero no es culpable. Entonces hay muchas aristas por las cuales se podría escabullir esta persona y yo entiendo que no se debe dejar nada destapado, que tenemos que estar todos muy vigilantes en este caso. Esperamos que en una segunda ocasión podamos venir a hablar un poquito más a fondo del caso y lo que está pasando. Y otros temas, porque Miguel tiene otros temas que se puede hablar con él. Con él podemos hablar diariamente. Señores, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Muchas gracias. Distrito Informativo.